Buenas noches, hola, hola. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Todo bien, aquí estamos con sueñito. Ha estado pesadita la semana. No, Lina, y todavía no, porque acabo de ingresar. Ya, chicos. eh, Deberíamos revisar, ¿cierto? El ejercicio que nos quedó pendiente el día miércoles, si mal no recuerdo, ¿cierto? Eh, los voy a subir acá al panel de eventos. A pesar de que subí el desarrollo, obviamente ese día salieron varias dudas, ¿ya? Así que, aguánteme un poquito. Debería ser este, ese. ¿Qué más? ¿Qué más? Espérenme un poquito. Mm, 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 mm. Me voy a compartir varios archivitos acá en el. Sí, espérenme. ¿A dónde tengo el archivo? En realidad se lo he ido compartiendo casi en todas estas clases. El detalle de los contenidos que van en la departamental, ¿cierto? Ya. Mm, 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 mm. Aguántenme un poquito. Detalle de los contenidos. Ujujú, ujujú. Espérenme un poquito. Ando con luz. Ya, entonces creo que van. eh, mm, ya le subí un control, ¿cierto? Le subí el detalles. Al parecer está medio lenta esta cosa. Ahí sí, van dos archivos que les compartí y vamos al tercero. Ya, ahí va otra. Van tres archivos. Aguánteme un poquito, los estoy cargando para que lo puedan tener ahí. Chun, 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 chun. Eh, Perfecto, ahí va. Y me falta algo más. El último archivo. Ahí está. Está un poco lenteja esta cosa, chicos. Ya, la pizarra, ahí estaría el 1, 2, van tres archivos compartidos y me faltaría solo uno. Ya. Y vamos a cambiar un poco esto. Ahí sí. Ya, no sé si pudieron ahí reabrir los archivos que están. Me falta uno solo. Ahí está el enunciado del ejercicio que estamos viendo ahora, ¿cierto?
Le puse también el detalle de los contenidos que entran en la departamental, parte del ejercicio que vimos la clase anterior, que estaba ahí en la pizarra. Y el último, que falta un cochu, son las notas de los trabajos. Ahí sí. Ahí están, van tres. Ya chicos, ahí sí. Agrando la letra porque no veo mucho. Paso para acá la parte. Ahí sí. Ahí sí, que no se vea tan oscurito. ¿Cierto? Ahí sí, no me llega señal. Dice, mi cerebro igual está lento. BTR, sí, hoy todo el rato, en realidad casi toda la semana he leído lo mismo, no solamente obviamente de ustedes, pues de amigos también que están trabajando y BTR y nos ha acompañado mucho parece. Todos lo odian, mi cerebro. Ya, entonces estábamos, vamos con esto, les comparto el escritorio, ¿cierto? Eso lo dejamos guardadito. Y ¡chao! Perdón, me estaba despidiendo. Perdón, grité fuerte. Este ejercicio estábamos haciendo, ¿no es cierto? Sí. Chao, dice el Christopher. Ahí. Ya. ¿Estamos bien ahí? Sí, todos estuvieron ahí en la clase anterior como para poder enchufarse donde estábamos. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que se trata el ejercicio para poder retomar justamente en el punto del endoso, que es lo que nos quedó pendiente. ¿Ya? Entonces, se nos daban dos inversiones, ¿cierto? A la fecha del rescate, los dos, ¿ya? Los dos a la misma fecha del rescate. Obviamente me dan las contabilizaciones, los saldos que tienen cada una de las cuentas. Espérenme, porque me distrae la bulla del living. Tienen una voz tan especial, no se callan un rato. Ahí sí. Ya, entonces les decía que les doy el saldo de las dos cuentas de depósito, uno reajustable, el otro no reajustable, los dos a la fecha del rescate, ¿cierto? Con fecha 26, teniendo como antecedente que los dos tienen una duración de 90 días, ¿ok? Por tanto, los dos comparten la misma fecha de colocación. Ya uno es endosable, el otro no es endosable, ¿ok? Entonces, en el punto número uno me decía, me pedía realizar todos los registros contables desde la fecha de colocación hasta la fecha del endoso de la empresa, ¿ok? Y la fecha de colocación en ese entonces, cuando nosotros lo sacamos, ¿cierto? Lo que hicimos fue considerar que el día 26 de septiembre es el día posterior al vencimiento, por tanto, desde el 25 de septiembre hacia atrás, contando 90 días, yo llegaba a una fecha de colocación para ambas inversiones del 28 del 6. ¿Ya? Eso fue el procedimiento que hice. Entonces, en el punto número uno, lo que me están pidiendo hacer es contabilizar todo lo que sucede con la empresa, ¿ya? Y eso implica las dos inversiones desde el 28 del 6 hasta la fecha de perdón, hasta la fecha del endoso, que según estos antecedentes, ¿cierto? Y ahí obviamente teniendo en consideración que me dan tres fechas. Fíjense lo siguiente, me dan que se compran existencias el día 20 de julio, ¿ya? Se compran existencias. Pero el pago de estas existencias, son dos fechas, perdón. Hago la compra el día 20 y voy a realizar el pago el día 23 de julio, ¿cierto? Mediante una transferencia electrónica, que en este caso son por 810.000. Por tanto, el saldo que me queda pendiente, ¿cierto? Es lo que yo voy a endosar, ¿ok?
Hasta ahí estamos bien, creo, ¿sí? No sé si se recuerdan ahí, obviamente, los que estaban o pudieron engancharse los que no estaban, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos en esa oportunidad? ¿Cierto? Eh, Contabilizamos las dos inversiones a esto, ¿cierto? Le falta la fecha de colocación ahí, que en ese momento no lo coloqué, que era el 28 del 6, ¿ya? Entonces lo que hice fue considerar que el monto que yo iba a rescatar al final, que eran los 130,780, que era lo que me mostraba en el mayor, ¿cierto? Acá, es lo mismo, ¿cierto? Que yo iba a poder en este caso contabilizar a la fecha inicial, ¿ya? Y lo que hice obviamente fue poder despejar lo que es el capital inicial, ya que no era un dato que se me entregaba de manera directa, ¿ya? Sino que lo que tenía ahí en consideración era que la cuenta de depósito a plazo que me dieron como 130,780 ya tenía incluida una parte que era capital y otra parte que eran intereses, ¿ok? Entonces lo que hice fue despejar esa ecuación de primer grado, ¿cierto? Donde llego a determinar que el capital son 130.000, ¿ok? Eso en la fecha de colocación para el DAP no reajustable, que fue exactamente lo que hice con el DAP reajustable, ¿ya? ¿Qué tengo que tener en consideración acá? Y es una de las cosas que salieron muchas dudas, ¿cierto? En ese día, ¿ya? Eh, es que yo iba a rescatar 351.155, pero a la fecha de colocación, ¿cierto? En pesos, debido principalmente a la variación que ustedes pueden ver entre el 28 del 6 y toda la fecha, ¿cierto? Hacia abajo, ¿ya? Hasta llegar al mismo 26 de septiembre, vemos, ¿cierto? Un aumento en el tipo de cambio, ¿ya? De una fecha a otra, pero si lo voy viendo de manera consecutiva, ¿cierto? Tengo bajas y aumentos. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que el monto que voy a rescatar, que son los 351, no es el mismo monto, obviamente, que yo contabilicé al inicio, ¿ya? Y eso obviamente es por el efecto del tipo de cambio. ¿Qué tengo en consideración? Que la cuenta DAP en dólares, ¿cierto? Va a ser eterno desde el inicio hasta el fin, ¿ya? En ese momento nosotros determinamos que el depósito a plazo completo, o sea, los 351 reflejaban a esa fecha, ¿cierto? 501,65. Tomé ese valor, lo dividí en el tipo de cambio de ese mismo día 26, ¿cierto? Y llegué a 501,65. Por tanto, en mi colocación, yo también voy a tener en esta cuenta 501,65, pero valorizados al tipo de cambio del día 28. ¿Ok? Eso con las dos colocaciones. Posteriormente a eso, seguimos con el ajuste al cierre del 30 del 6, ¿ya? Donde considerábamos las dos inversiones y partimos obviamente con realizar la diferencia tipo de cambio que había entre el 28 del 6 y el 30 del 6. ¿Qué necesitaba para poder hacer eso? Dos cosas. Tener la variación que tuvo el dólar, que en este caso, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, entre el 28, necesito un lápiz, ahí, entre el 28 que vale 6,60 y el 30 del 6 que vale 6,80, ustedes pueden ver que hay un aumento de 20 pesos, ¿ok? Entonces, ese es el aumento que calculamos ahí. Posteriormente a eso, necesito el saldo que me quedó la última vez que hice contabilizaciones. Si estoy parado al 30 del 6, lo que necesito son los saldos que me quedaron al 28 del 6. Por tanto, la cuenta DAP reajustable en esa fecha y en todas las fechas voy a tener 501,65. ¿Ok? Y el saldo del interés diferido que tengo a la fecha de colocación es la totalidad de los intereses, que en este caso son 1,65. Si tengo un aumento de un 20%, ¿cierto? Ese aumento va a reflejar un ingreso, por algo abono en la cuenta de diferencia tipo de cambio, y los cálculos son
501,65 por 20 pesos, llego a los 10.000, ¿cierto? El 1,65 por los 20 llegaría a los 33 pesos y la diferencia, ¿cierto? Es la diferencia tipo de cambio, ¿ya? Posterior a eso, a la misma fecha del 30 del 6, hago el reconocimiento de interés de las dos inversiones, ¿ok? Em, del depósito a plazo reajustable, tomé el capital inicial, tomé la tasa, que en este caso es por todo el periodo, y lo multipliqué por 3 días de ajuste, que serían 28, 29, 30, ¿ok? Esa es una forma de calcularlo. Y la otra era tomar la totalidad de los intereses, dividirlo por la totalidad de días y multiplicarlo por 3 y me daba exactamente lo mismo, 0,06. Para poder contabilizarlo, ¿cierto? Lo llevo al tipo de cambio del día 30, ¿ya? Y con los otros, con el DAP no reajustable, lo hice de una pura forma, también podría haber hecho las dos. Tomé la totalidad de los intereses, lo dividí en la totalidad de días por 3,5, 26 pesos. ¿Ok? Y creo que hasta ahí quedamos. Hice un resumen, creo que un poco rápido, ¿ya? Pero si alguien lo revisó no sé, en la casa, lo que sea, y si le quedó alguna duda de lo que acabo de resumir, porque no hice clase de esto, ahora solamente estoy resumiendo para poder enganchar un poco. Si es que alguien tiene una duda, porfa, avíseme, pero que lo haya revisado antes, porque eh, verlo completo no creo que nos dé el tiempo para aquello. ¿Ya? ¿Alguna duda? O sea, no que la duda le haya salido ahora, a eso voy. Que lo haya revisado y que haya tenido alguna duda, sino para explicar el endoso, que es lo que nos faltaría, parece. ¿Están por ahí? Tun, tun, tun. Fue un resumen rápido, express, ¿cierto? Ya, entonces creo que les compartí esa pizarrita. Ok, entonces para poder atender al punto número 1, que, que me dice que haga todas las contabilizaciones desde la colocación hasta la fecha del endoso, ¿qué tendríamos que hacer después? Y para eso voy a seguir trabajando con la pizarra. Ujú, ujú, ujú. Ah, ah, ah. Ujú, ujú. Ya. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya hicimos lo del 30 del 6. Voy a hacer un poco un resumen de lo que es la línea de tiempo, ¿no? Como para poder. Hoy quedó como un poco grueso ¿qué no importa? Veamos si lo puedo adelgazar. Sí, ya. Entonces teníamos como hito importante, yo sé que 28, 30, si no me equivoco, ¿cierto? 30 y por ahí dejemos el endoso, ¿ok? Entonces, 28 del 6, ¿cierto? Dijimos que era la colocación. Ya, eso tenemos como antecedente, ¿cierto? Después tenemos el día 30 del 6, ajustes de cierre, ¿cierto? Ahí lo puse, digamos, como a nivel, obviamente a nivel general. ¿Y cuándo hacemos el endoso? Uy. Ujú.
Revisen eso, porfa, en el enunciado. ¿Qué me dice el ejercicio? Dice, se tiene antecedentes que la empresa Cherry el día 20 de julio, ¿cierto? Hace la compra, ¿ya? El pago se realiza el día 23 de julio, cancelando, ¿cierto? 810 mediante transferencia y el resto mediante un endoso, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el endoso no es el día 20, sino que el día 23 de julio, ¿ya? Entonces voy a tener como antecedente que el día 23 del 7, ¿cierto? Voy a tener el endoso, ¿ya? Entonces, si mal no estoy, como les pido contabilizar todo, ¿cierto? Ustedes además deberían contabilizar la compra, ¿ya? O sea, el día 20, ¿cierto? El día 20 del 7 deberían contabilizar además esa compra que está ahí, ¿ya? Porque simplemente les digo, contabilice todo desde una fecha a otra. Entonces ahí la gracia es que ustedes puedan identificar cuáles son las operaciones y en qué fecha las van a tener que contabilizar, ¿ya? Creo que ahí estaríamos. Ahí como un poco de orden en la información, ¿ok? Entonces la colocación ya la hicimos los ajustes de cierre. Entonces, díganme ustedes qué me toca contabilizar ahora, según lo que tengo ahí, y por cuánto iría. La compra, dice la Tiara. Ya, perfecto. Entonces, vamos al día 20, Tiara. Y, ¿cierto? Día 20, ¿cierto? Del día... Ay, ¿qué hice? Mm, 20 del 7, ¿cierto? Ya, entonces dice compra de existencia, sí, bien. Entonces sería existencia, ¿por cuánto irían las existencias? Am, el total de la factura es 900.000, lo divido en 1,19, entiendo que son 7,56, 303, ¿cierto? Sí. Voy a tener el IVA crédito fiscal, ¿cierto? Por 143, ¿cierto? 6,98, 6,97. 7. Nicole en realidad hizo un resumen y como que de aquí en adelante parte la clase de ahora, ¿ya? Entonces, en la clase anterior habíamos contabilizado la colocación, hicimos los ajustes al 30 del 6 y justo ahora en esta clase nos enganchamos en el 20 del 7 y el 23 del 7, ¿ya? Ese fue como un resumen. Básicamente aquí parte la clase de hoy día, ¿ya? Sí, los ajustes del 30 del 6. Ah, ok. Pues me dices, ¿por qué hice dos asientos de interés? Ok, eh, eran dos inversiones que partieron en la misma fecha, en este caso 28 del 6, ¿cierto? Y como en el punto número 1 le digo, hágame todas las contabilizaciones desde la colocación hasta el endoso de la empresa Cherry, ahí yo estoy además
pidiendo que puedan identificar que entre esas dos fechas hay dos inversiones, ¿ya? No les pido, digamos, hoy hagan las contabilizaciones solo del depósito a plazo reajustable o solamente del no reajustable, sino que lo pido, digamos, a nivel de empresa. Por tanto, entre esas fechas, ustedes saben que hay dos inversiones vigentes. Por eso, Nicole. Ujú, ok. Entonces ahí nos sumábamos ahora, ¿cierto? Al día 20 del 7, que es cuando compré en este caso las existencias, por un total de 900.000. Ahí lo que hice fue dividir entre neto y total, ¿cierto? Y el resto, ¿cierto? Va a ir a la cuenta. Pasa lo mismo que lo anterior. Proveedores iría, ¿cierto? Por 900.000. ¿Sí? No sé si hay ese mismo día, teníamos también un pago ese mismo día 20. No, no, todo esto en este caso es el día 23. Voy a hacer con ahí. ¿Dudas hasta ahí? A pesar que estamos como resumiendo básicamente. No alcanzo a ponerlo allá, lo voy a dejar ahí, ¿cierto? ¿Qué más me faltaría? El día 20 creo que ya estamos listos, ¿cierto? Iríamos al día 23. ¿Qué pasa el día 23 además del endoso? ¿Qué más tendría que contabilizar? Puse un puntito ahí. El pago de los 800. Ok, entonces pagamos 810, ¿cierto? 810.000. Ok, entonces voy a decir proveedores, ¿cierto? Por 810, ¿cierto? Disminuyó el pasivo y lo hago, ¿cierto? ¿Con qué? Mediante una transferencia electrónica. Por tanto, voy a tener banco por 810.000. ¿Sí? Todos concuerdan ahí con esa parte, ¿verdad? Sí. Y como que por ahí iríamos. Sí. ¿Qué más hacemos ahora? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con el endoso, dice el Fabián. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y qué necesitamos para esa fecha del endoso? ¿Qué necesitamos para aquello? Voy a dejar ahí, a pesar de que el día 20 no lo puedo colocar. Ya, ¿qué necesitamos para poder hacer el endoso? Me escriben un cachito, voy a buscar un poquito de agüita, ¿ya? No me demoro nada, tengo mi botellita. Ay.
Entonces, nos habíamos quedado en el día 20, ¿cierto? Hicimos la compra. A la fecha del endoso contabilizamos el pago, una parte del pago de esa compra, y ahora, ¿no es cierto?, nos deberíamos dedicar a presentar la información del depósito a plazo. En este caso es el reajustable que vamos a endosar. Entonces, díganme ustedes si tenemos ajustado hasta el 30/6 el depósito a plazo. ¿Qué deberíamos hacer al día 23 para poder presentar el saldo correcto de las cuentas? ¿Qué hacemos a esa fecha? Tengo actualizada la inversión hasta el día 30/6. Ok, entonces ahí la Tiara me dice que hagamos primero la diferencia tipo de cambio. Perfecto, entonces ahí al día 23, ¿cierto? Es donde estamos haciendo esos análisis. Churrix. Ay, ¿qué hice? Lo cambié de lugar. Ahí, ¿cierto? Entonces, a esa misma fecha, lo voy a hacer acá que tengo más espacio, pero voy a poner el dato. Ajustes de diferencia, ¿cierto? Tipo de cambio. ¿Y qué pasó con el tipo de cambio? ¿Qué pasó con el tipo de cambio? Díganme si aumentó, si disminuyó y de qué fecha a qué fecha lo tendríamos que evaluar. ¿Ya? ¿De qué fecha a qué fecha evaluamos ese tipo de cambio? Ya, ya Fabián. Fabián me dice que desde, desde la última vez que hice ajustes, ¿cierto? En este caso desde el 30/6 al 23/7 voy a tener que evaluar, ¿cierto? El tipo de cambio. ¿Sí? Y si me fijo en los valores, el 30/6 valía 6,80 y al día 23, 6,70. Perfecto. Ahí me dicen que disminuyó en 10 pesos. Ok. Entonces vamos a tener, lo voy a anotar directo, una disminución, ¿cierto? De 10 pesos. Lo voy a anotar ahí. Lo voy a anotar ahí en negativo. Sí. Ok. Ya ahí estaríamos con aquello, ¿cierto? Dejémoslo ahí. Ya, ¿y cómo hacemos esa contabilización si hay una disminución? ¿Para nosotros es favorable o es desfavorable que tengamos una disminución en el tipo de cambio? Ya, desfavorable. Eso significa que deberíamos contabilizar, en este caso, la cuenta diferencia tipo de cambio como una pérdida, ¿cierto? Ok, ¿sí? Mm, Ups, 23/7, ¿cierto? ¿Y cuál sería el asiento contable? Acuérdense que estamos repasando, son ustedes los que tienen que ir dándome los datos para yo poder ir eh, aclarando alguna duda que tengan. Ya, la Nicole me dice diferencia tipo de cambio, perfecto. Diferencia tipo de cambio, perfecto. Me faltó un dato antes, saqué solamente el aumento. ¿Ya? ¿Importa?
interés. No sé si usamos diferido, parece, ¿cierto? En los ejercicios anteriores, creo que sí. O sea, en el mismo periodo, pero hacia atrás, creo. Voy a dejar ahí. Creo que es diferido, porque lo usé más corto nomás. Ah, pero ahí me faltó obviamente sacar un dato, ¿cierto? Me faltó sacar un dato. Solamente dije que había una disminución, ¿cierto? Del 30 del 6 al 23 del 7, una disminución de 10 pesos, pero ¿qué dato más me faltó? Y, y voy a agregar un espacio más para poder hacer eso, ¿ya? ¿Ya? ¿Cierto? Que son los mayores, ¿cierto? Que son solamente dos. Lo voy a dejar anotadito igual. O sea, lo hago con detalle para que les quede como material de consulta, ¿ya? Porque prefiero que tengan, a pesar de que subí la pauta, la subí ese día, pero un poco de explicación jamás está de más, ¿no es cierto? Ahí sí. Ya, eso. Creo que con el DAP reajustable estamos claros que no cambia el saldo, pues, o sea que vamos a tener que colocar, o sea, el saldo en dólares, ¿ya? En pesos sí nos dimos cuenta que había una variación. Entonces eran 501,65 si no estoy mal, ¿cierto? ¿Ya? Y el interés diferido era 1,65, creo, ¿cierto? Obviamente para el otro lado. Ya es el inicial, ese estamos bien. Y no me acuerdo cuánto rebajamos el 30 del 6, pero ese dato lo tengo acá. Rebajamos 0,06, ¿ya? Creo que también pueden ver en mi pantalla esta, ¿no es cierto? Aparte de la pizarra, ¿verdad? Sí. ¿No? Ah, ya, pero ustedes tienen el dato ahí, ¿cierto? Porque aquí no pude cargar la otra. Ya, solo la pizarrita, no importa. Pero si lo tienen ahí al ladito en el desarrollo anterior, porque les subí también esa pizarrita, em, se dieron cuenta que el 30 del 6 nosotros rebajamos ahí el equivalente a los 3 días, que eran 0,06. ¿Ya? Ahí, eso fue el 30 del 6. ¿Sí? Y ahí estaríamos ok. Entonces, ¿qué necesitaba yo? Aparte de tener la variación, ¿se acuerdan? Necesito los saldos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí la pregunta es, ¿qué saldo me quedó en esta cuenta? O sea, los 501,65 menos los 0,06 me quedaron 501,59. Me lo voy a dejar ahí con el verdecito, qué bonito. ¿Ya? Y acá, obviamente, me siguen quedando 501,65. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la variación negativa de los 10 pesos, ¿cierto? Sí, Nicole, puse 501 ahí. Perdón. Ahí sí. ¿Y qué hice acá? Ah, tomé los 501. 1,65 menos 0,06, claro, 1,59. Entonces, le quito ahí harto más. Se me había pasado. Gracias, Nicole. Ya, entonces necesito estos dos saldos, ¿cierto? Y la variación de 10 pesos, ¿ok? Entonces, hagamos el detalle acá, pues, y después la contabilización la hago en el otro ladito. Espero que no les complique. Ya, entonces, para la cuenta DAP voy a tener el saldo de los 501,65 multiplicado, ¿cierto?, por la variación negativa de 10 pesos, ¿ok?
ahí va, eso va a ser el cálculo, ¿ya? Entonces eso me va a dar 5.000 en pesos, obviamente, 5.017, ¿cierto? Y en la cuenta interés diferido voy a tener el 1.59, ¿cierto? Multiplicado por también la variación negativa de los 10 pesos. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Están muy perdidos? Espero que no. 16 pesos. Ahí, ahí. ¿Cierto? Sí. Y voy a aprovechar de anotar ahí la cuenta diferencia tipo de cambio, que obviamente en este caso es la diferencia entre los 5.017 y los 16 pesos, que sería 16 pesos puse. 5.017, sí. Sí, un pesito. 5.001 pesos. Ahí estamos, ¿cierto? Y lo vamos a dejar ahí con color destacadito. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Es solamente ahora llegar y hacer la contabilización, o sea, rellenar los valores que teníamos ahí. 5.017. Acuérdeme, 5.017. 16. ¿Ya? Entonces, acá solamente me quedaría ¿cuánto era? La diferencia 5.001. Sí, sí. 5.001. El interés diferido eran 16. Ya, perfecto. Y el otro eran 5.017, ¿cierto? La suma. Y creo. Y ahí estamos. Sí, estamos bien hasta ahí. Entonces se supone que con eso tenemos actualizado una parte en lo que se refiere, ¿cierto?, a diferencia tipo de cambio, pero me faltaría otra cosa, ¿o no? ¿Qué más me faltaría? El interés, ya vamos a rebajar los intereses, bien, Nicole. Entonces, obviamente, si lo hago acá mismo, sí, lo voy a hacer acá mismo. Va a quedar juntito, pero no revuelto, supongo. Entonces, reconocimiento de intereses. Y acá, por favor, tener en consideración que el día 23 el depósito a plazo ya es de propiedad de la otra empresa. Por tanto, como nosotros estamos haciendo la contabilidad de la empresa que hace la colocación, nosotros deberíamos tener en consideración que la tenencia, ¿cierto?, de la propiedad es solamente que le corresponden 22 días, ¿ya? Le corresponden solo 22 días, ¿sí? Espero que estemos bien con eso, ¿ya? Y la contabilización ahí tal como me la puso la Nicole, ¿ya? El día 23, ¿cierto? Estamos contabilizando este ajuste con la finalidad de dejar el saldo de las cuentas de manera correcta y voy a tener interés diferido, no sé cuánto, no hice el cálculo antes, interés ganado, ¿cierto? Y voy a usar la tortita nomás para hacerlo un poco más corto en el desarrollo. Si alguien quiere usar la fórmula, bienvenido sea. ¿Ya? Y el cálculo lo voy a hacer ahí mismo, lo voy a dejar reflejado. Entonces lo que voy a hacer es tomar la totalidad de los intereses, que es el
Ujú, que es el 1,65, lo voy a dividir en la totalidad de días que representa la inversión y lo voy a multiplicar por 22 días que me falta reconocer, ¿ya? Acuérdense que del 23 en adelante es de la otra empresa. Y eso mismo lo voy a multiplicar por el tipo de cambio, en este caso, ahí, el tipo de cambio del día en que estoy valorizando la inversión, que es el día 23, ¿cierto? Por 670 pesos. Y eso no sé cuánto da, 1,65, lo divido en 90, lo multiplico por 22, ¿cierto? Eso lo cierro con dos decimales, acuérdense, dos decimales aproximando el tercero, ¿ya? Y ahí voy a tener que hacer un corte porque si no, no les va a dar el mismo valor, 0,4, 0,40. 0,40 multiplicado por 670 me darían 268 pesos. ¿Ya? Y sí. Y el día 23, la pregunta, ¿es de la empresa Cherry? No es de la empresa Cherry. Perfecto. Entonces, ¿cuántos días nos corresponde a nosotros como empresa Cherry? Suena como redundante, pero es como, de esa forma lo puedo comprender. Nos faltan, ¿cierto? Perdón, nos corresponden 22 días. Ok. Desde el día 23 en adelante, quien reconoce intereses es, en este caso, nuestro proveedor. ¿Ya? Ok, Nicole, vamos bien. Y ahí estaríamos con eso, ¿cierto? Pero sí, estamos bien ahí con los dos ajustes, la diferencia de tipo de cambio, ¿cierto? E hicimos también el reconocimiento de los intereses. Por tanto, ¿para qué estoy haciendo esto? Para poder actualizar, ¿cierto? La cuenta interés diferido, ¿ya? Entonces voy a tener que agregar a esto aquí 0,40, que es lo que acabo de rebajar, y lo voy a poner con color para que, digamos, se pueda distinguir que es parte de lo que hicimos recién en el endoso, ¿ok? Entonces, eso significa que van a cambiar los saldos de las cuentas, ya no va a ser, obviamente, 1,59, ¿ya? Sino que 1,19, perfecto, entonces lo copio inmediato, 1,19 sería el saldo que nos queda previo, ¿cierto?, a poder llegar a determinar cuánto es el saldo de la cuenta, perdón, cuánto es el valor del DAP neto a la fecha en que estoy endosando, para poder calcular, obviamente, si hay una pérdida o si hay una utilidad, ¿ok? Entonces, acuérdense que eso eran saldos intermedios que utilicé para poder valorizar, ¿ya? ¿Qué hago entonces ahora? Porque lo que hicimos, ¿para qué ajustamos recién? Para poder obtener el 1,19, ¿ya? Entonces, díganme qué hacemos ahora, qué tenemos que comparar. Ahí, ¿qué hacemos ahora?
Ok, veamos. Tan, tan. Mm. Ahí está el desarrollo, ¿cierto?, de eh, los datos que tengo que contabilizar. Díganme ahí si hay alguna duda. Con eso, ¿cómo contabilizaríamos el endoso? En la empresa Cherry, obviamente. Ok, vamos a tener acá. Bueno, la compra, ¿cierto? Fue por 900.000, ¿cierto? Hice un pago por 810.000, por tanto me quedó un saldo de 90.000 pesos. ¿Ya? Esos datos son esenciales ahora, en este caso, para yo poder llegar a determinar cuánto era lo que tenía como deuda, ¿ya? Que es parte de lo que está en juego acá en el endoso. ¿Ya? Por eso ahí dice deuda a pagar 90, la compra fue por 900, pagué 810, por tanto el saldo que está en disputa en este caso para el endoso son solamente 90.000. ¿Ok? Y la contabilización que voy a tener que hacer como empresa Cherry va a ser el día 23, empresa el día 23 del 7, ¿cierto? Voy a tener que rebajar proveedores por 90.000, ¿cierto? Voy a tener que saldar la cuenta interés diferido, ¿ya? Que me quedó con un saldo de 1.19 y que en pesos refleja en este caso 7,97 pesos. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta ahí, el valor al cual se aceptó el depósito son 345. Sin embargo, mi deuda era solamente 90. Por tanto, voy a tener un anticipo a favor, un anticipo de proveedores, ¿cierto? Que va a ser equivalente, ¿cierto?, a los 255.367. No, ya lo voy a sacar. Ahí sí. Perfecto. Ahí. Entonces, contabilizo además la utilidad por endoso que generé. Y en este caso corresponde a los 10.000, poquito, 10.059, ¿cierto? Y cierro, obviamente, el saldo de la cuenta reajustable, que en este caso iría por los 501.65, valorizados a 6.70, que son los 336, ¿cierto? 106 pesos. ¿No? Y ahí estaría. Esa es la contabilización del endoso que en este caso que hace la empresa Chorri. Ujú. Ahí estamos. Y con eso, si no estoy mal, terminamos con el punto número 1. Siendo una fecha intermedia, el día 23 del 7, ¿cierto? No hago nada con el depósito a plazo no reajustable, sino que lo voy a tener que hacer el día 31 del 7.
¿Estamos bien ahí? En el número 2, en lo que es el enunciado, me pide, en el número 2, me dice, presente el estado de situación financiera de la empresa Cherry, o sea, seguimos con la misma empresa, presente el estado de situación financiera de la empresa Cherry al cierre del día 31 de julio del 2017, incluyendo el detalle de las notas a los estados financieros. O sea, me pide hacer el detalle. ¿Qué voy a tener en cuenta en eso? Que voy a tener que considerar que al 31 de julio me queda solamente una inversión, que en este caso es el depósito a plazo eh, no reajustable. ¿Ya? Presentación, estado financiero, ¿cierto? Al 31 del 7. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener activos corrientes, ¿cierto? Voy a tener efectivo y efectivo equivalente. ¿Por cuánto? Deberíamos determinarlo ahora. ¿Ya? Esa es la presentación que le voy a dar, ¿cierto?, al estado financiero. ¿Ya? Y obviamente necesito el detalle para poder llegar a eso. Y lo voy a hacer por la parte más fácil. ¿Ya? Voy a considerar que a la fecha del 31 del 7, lo que yo tengo de la inversión del DAP del no reajustable, lo que tengo es el capital inicial, ¿cierto? Que churra. En este caso corresponde a los 130.000 pesos, más todos los intereses ganados a la fecha. ¿Ya? Y a pesar de que ya tengo calculado una parte, lo voy a calcular de todas formas como si no tuviese antecedente previo. ¿Ya? Entonces voy a decir lo siguiente. Si sé que la totalidad de los intereses de esta inversión fue 780, ¿cierto? ¿Ya? La totalidad fue 780. Los días que representa esos 780 son 90 días. La pregunta es, ¿cuántos días tengo ganados desde la fecha de colocación hasta la fecha del 31 del 7? Serían 3 días del mes de junio más 31 días del mes de julio, por tanto a la fecha tengo ganado 34 días. ¿Ok? Entonces, eso va a representar 780 dividido en 90 por 34, va a representar 295 pesos. ¿Ok? Entonces, cuando haga la presentación, voy a decir que en el efectivo equivalente, a la fecha la empresa tiene los 130 más los 295 que ha podido ganar a la fecha. ¿Ya? Entonces diría que el efecto, perdón, mi DAP neto va a ser equivalente a 130.295. Eso es lo que voy a presentar, en este caso, en el efectivo y efectivo equivalente. ¿Sí? Me quedo un poquito junto. Entonces, esto va a tener... ¡Ay, flauta! Perdón. 130.295 es lo que voy a tener ganado. ¿Sí? ¿Cómo estamos ahí? Eso es el no reajustable, porque el reajustable lo transferí el día 23. Entonces a esta fecha, Cherry ya no lo tiene. ¿Sí? ¿Mm? ¿Ya? Ahí está. Entonces,
la inversión ahora está en manos de la otra empresa a esa fecha, ¿ok? ¿Estamos bien ahí, no? Ujú. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Bien, ok. Ahí lo hice de una pura forma. Lo otro era sacar los saldos de la cuenta interés diferido, tomar el DAP no reajustable, restarle el saldo de la cuenta interés diferido y llegábamos a los mismos 130,295. Ujú. ¿Cuál es el último asiento? Ese. Fabián, igual lo voy a subir por si acaso. Pero bueno, si lo quieres ver para el número 3 no hay problema. Sí, no te preocupes. Sí, no hay problema. Igual voy a después descargar esta pizarrita y se la subo aquí al panel también, ¿ya? Así que van a tener esas dos informaciones. Ujú. Ya, Fabián. Y como les decía, ¿cierto? En el chuchu, bueno, ya tengo la presentación. No sé, tal vez me faltó colocar ahí que eso era el punto número 2. Puede ser, solo para guiarse. ¿Ya? Era la pregunta 2. Ya, y en el número 3 me piden hacer la contabilización del endoso, ¿cierto? Dice, como dice el enunciado tal cual, registrar el endoso por parte de la empresa Caracoles. En este caso es la empresa que recibe, ¿ya? Entonces voy a tener ahí, ¿cierto? Y obviamente de hecho, no sé si lo puedo pegar, pero no sé si lo puedo tomar de aquí. Ah, sí, parece que sí, déjenme. No, no lo puedo pegar. Oh, no importa. Lo hago desde ahí. Era para poder hacer el paralelo. Tendría que guardarlo como imagen, subirlo, pegarlo. ¿Ya? Entonces, pero sí me sirve. Ya, no he dicho nada. Aguante. Para poder tener los valores, ¿ya? Y nos podamos guiar con eso y dar la explicación con aquello. Entonces, voy a copiar los mismos valores que nos sirven para poder hacer la contabilización, ¿ya? Ahí sí. Lo que quería era pegar el otro asiento, pero no lo puedo hacer. Ya, entonces ahora, uy, ya, deberíamos tener en cuenta que esto se hizo el día 23/7, ¿cierto? Y solamente el endoso. Eh, esta empresa recibe un depósito, un DAP reajustable de 336,106, ¿cierto? A su vez, recibe el saldo de la cuenta interés diferido, y en este caso son los 797.
¿ya? La otra empresa generó una utilidad, ¿cierto? De 10.000, por tanto, esta genera una pérdida por endoso equivalente a 10.059, ¿ya? El interés diferido, ¿cierto? Wow, iría para el otro ladito. ¿Qué más tengo en cuenta acá? Había un anticipo, ¿cierto?, de proveedores como activo y estos tienen un pasivo. Anticipo de clientes, ¿cierto?, que eran 255, 367. Y finalmente tengo en consideración que esto es a raíz de una deuda con mi cliente donde me está pagando 90.000 pesos, ¿ya? Y ahí está. Ahí pues se había caído. Quedó un poquito desordenado. ¿Cómo estamos ahí? Ujú, 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 ujú. ¿Alguna duda, chicos? Ahí quedó mal cachado, ¿cierto? Creo que no era tan complejo al parecer, ¿cierto? Ahí estamos. ¿Estamos bien ahí? Chi, chi, chi. Ya, chicos. Voy a bajar esta pizarrita. Ahora el tiro. Churra, ¿qué hice? No, no la bajé. Lo que hice fue borrar un pedacito. Ahí, no. Ahí se baja. Ya, ahí sí, la pizarra 6. Entonces lo voy a subir acá para que les quede también como material de consulta, a pesar de que subí, como les digo, la pauta, pero tiene un rayado distinto, me imagino, esto un poco más gráfico, si es que a alguien le puede servir más. Ya, ahí está en dos archivos resuelto este ejercicio. Ya, la pizarra 5 y la pizarra 6 que les subí como dato. ¿Ya? Eso, chicos, eso por hoy día. ¿Ya? Mañana deberíamos, según el orden que ustedes me indicaron, revisar existencias y activo fijo, si mal no recuerdo. No sé, eso creo que no ha cambiado. Si no, no necesariamente, Fabián. Podría ser en este caso que el valor del DAP neto me lo acepten en ese mismo valor. Si me lo aceptan en el mismo valor, no genero ni utilidad ni genero pérdida. ¿Ya? Revisen porfi si es que subió el archivo. Sí. Ya. Ahí para que lo puedan descargar. El número 5 y el número 6 estaría disponible para su consulta. Perfecto. Ya, chicos, entonces mañana, solo a modo de resumen, sí, el 5 es el mismo ejercicio, pero el de la clase anterior, Fabián, y en la hora el número 6. ¿Ya? Entre esos dos está el desarrollo completo. ¿Ya? Ujú, 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 ujú.
Ya, entonces mañana existencia, pero íbamos a revisar los métodos, ¿cierto? Como cosas puntuales o íbamos a hacer un ejercicio. Recuérdenme de eso. Creo que íbamos a revisar un Excel, sí, un Excel, digamos, donde aparecieran los dos métodos. Creo que eso habíamos quedado. ¿Me recuerdan aquello? Ya chicos, terminamos acá. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 10, ¿cierto? Revisamos existencia y propiedades, planta y equipo. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos mañana en la mañana. Tomen desayuno. Buenas noches, chicos, que descansen. Buenas. Mm, 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 mm.